Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y hemos estado en los últimos capítulos, en los últimos videos, analizando la secuela del resultado de las elecciones generales. Estamos ya en el proceso de transición y pronto, dentro de un mes, será la inauguración del nuevo gobierno. Pero en realidad hay otras cosas que son la razón por la cual yo tengo este podcast, que no están a la clara vista ni siquiera de los medios de prensa y que es información que me llega y a mí me gusta compartir el análisis de ellos con ustedes porque luego cuando ocurren los eventos, vamos entendiendo por dónde es que va la cosa. Agradezco siempre a la gente de Denny's, los restaurantes Denny's, que nos auspician y nos brindan la oportunidad de que este esfuerzo siga saliendo a través de las redes sociales, a todos los que se suscriben al canal de YouTube y nos ven también en el fanpage de Facebook de Profesor Ángel Rosa. Sigan compartiéndolo, sigan suscribiéndose, nos ayuda mucho que se suscriban al canal de YouTube, pero también que comenten el contenido que aquí estamos trabajando para ustedes. Bueno, una de las preguntas que ha sucedido al resultado de las elecciones es ¿qué va a pasar con la alianza? ¿Y qué va a hacer Juan Dalmau? De hecho, le dedicamos un video anterior a eso. Yo le di mi opinión, pero pocos días después de que yo hiciera ese video, Juan publicó en sus redes sociales que estaba en la capital federal, en Washington, D.C., y que estaba sosteniendo reuniones con personas en el Congreso. Hoy, por ejemplo, cuando yo estoy grabando esto, miércoles por la tarde, publicó unas reuniones con las congresistas Velázquez, Ocasio y otras, congresistas demócratas fundamentalmente. Pero la información que me llega de fuentes de Washington es que está teniendo no solamente reuniones con congresistas demócratas, sino que está también logrando reunirse con staffers de congresistas republicanos, que como ustedes saben será la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, a partir del próximo enero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Juan Dalmau, en vez de trabajar en Puerto Rico en la secuela de su segundo lugar en las urnas para la candidatura a la gobernación, por qué en vez de enfrascarse en la discusión de introspección que yo creo que tiene que haber en la alianza y que él despacha en una entrevista que publica el Nuevo Día diciendo el PIB no se va a fundir con ninguna otra organización y si acaso ampliaremos la alianza a otros sectores políticos, pero el PIB no va a fundirse con ninguna otra organización? A mí me parece que es un error táctico, pero también creo que es muy temprano para que estas cosas se vayan dilucidando. Todavía no ha llegado el nuevo gobierno, no se ha visto el realineamiento o la reestructuración, casi refundación que hay que dar, que tiene que ocurrir en el Partido Popular. Así que me imagino que en la medida que esas cosas vayan pasando, en el PIB y en la Alianza tendrán que ir pensando en sus planes A y sus planes B. La opción de repetir exactamente lo que sucedió en 2024, no solamente que no va a ocurrir, porque será otro contexto en ese momento y las elecciones han producido otro contexto. Además que me parece a mí que esa fórmula ya agotó en la elección pasada el máximo de respaldo que podía conseguir. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Me quiero centrar con ustedes en esas visitas a Washington. ¿Qué está buscando? ¿Qué está haciendo Juan Dalmau en Washington? ¿Cuál es la razón para que su primera actividad política, después de lograr el segundo lugar histórico en la contienda para la gobernación para un candidato que no es popular ni PNP, y después de que su partido lograra y posiblemente logre representación adicional en las cámaras legislativas si entra en vigor el mecanismo de representación para las minorías, ¿por qué su primera gestión es ir al Capitolio Federal y a sostener reuniones allá con funcionarios de lo que será el próximo Congreso? Para mí la contestación es obvia. Tiene que ver con el tema del estatus político y tiene que ver con el resultado del plebiscito de estatus político
que se llevó a cabo cónsono o a la misma vez que las elecciones generales. En ese plebiscito pasa lo mismo que sucedió en el primer plebiscito que se llevó a cabo en Puerto Rico de estatus político, que fue en el año 1967, en plena hegemonía del Partido Popular, de hecho ya hacia el final de la hegemonía del Partido Popular, en pleno liderazgo de Luis Muñoz Marín, aunque ya no era el gobernador y le había sustituido Roberto Sánchez Vilella, pero Muñoz Marín seguía siendo el líder máximo del Partido Popular y del estadolibrismo en Puerto Rico. Y se llevó a cabo aquel plebiscito como una especie de plan B, porque las gestiones que se habían hecho en la administración Kennedy y Johnson por Muñoz antes de abandonar la gobernación y luego desde el retiro político, no dieron el efecto, no surtieron el efecto y no hubo atención de la administración Kennedy-Johnson al tema del estatus. Y el plebiscito aquel fue una manera de presionar al Partido Demócrata y a Washington con un resultado que no fue ni salió como se lo esperaba Muñoz ni como esperaba el Partido Popular, porque aunque el Estado Libre Asociado logró el 60% en aquel plebiscito, la noticia fue, y la verdadera sorpresa fue, que la estadidad logró el 39%, que las fuerzas anexionistas habían crecido en menos de una década, casi hasta ser la mitad del electorado en aquel momento. Y esa fue la verdadera noticia, y eso trajo el realineamiento político de 1968, que eventualmente desembocó en la primera derrota del Partido Popular. Pero no fue el triunfo de Lela la sorpresa, fue el 39%, casi el 40%, que sacó la estadidad y que envalentonó a Ferré a formar el Partido Nuevo Progresista, y lo demás es historia. Ahora, la sorpresa no fue que la estadidad iba a ganar. De hecho, yo creo que nadie ponía en duda que la estadidad tenía la ventaja en todas las encuestas y que iba a salir al frente. La sorpresa ha sido que si usted excluye, como el PNP quiso excluir, y la ley prohíbe que se contabilicen para propósitos del resultado, las papeletas en blanco que fueron pedidas por el PIB y por el Partido Popular y que llegaron a 160 y pico de mil. Si usted las excluye como es la intención de la ley de plebiscito, la independencia obtuvo el 31% de los votos. Y la libre asociación, una fórmula de soberanía política distinta al Estado Libre Asociado, obtuvo el 12%. Es decir, que entre la independencia y la soberanía de libre asociación hay un 43% del voto en el plebiscito de estatus. Y por eso es que Juan Dalmau está en Washington. Porque antes de que se organice el nuevo gobierno, la administración Trump, que por cierto no es muy amiga de la idea de la anexión política de Puerto Rico, de la estadidad. De hecho, la selección del nuevo líder de la mayoría republicana en el Senado produjo la derrota del único candidato a ese puesto que abiertamente respaldaba la estadidad para Puerto Rico, el republicano de Florida, Rick Scott. Y John Thune, el que gana, es el continuador de la línea dura de Mitch McConnell, de que aquí no va a haber estados nuevos este cuatrienio mientras los republicanos sean mayoría, y mucho menos si representan un desbalance en favor del Partido Demócrata. Juan Dalmau está, como dicen en el campo, allá en Mayagüez, donde yo me crié, dando adelante. Se ha ido con su 43% y anda tocando las puertas de las oficinas congresionales, y a mí me dicen que de algunos cercanos a lo que será finalmente la administración Trump, y le está diciendo: hay un 43% del electorado en Puerto Rico que escoge la soberanía, ya sea independencia total, ya sea libre asociación. Y 43% es una fuerza significativa, si bien no mayoritaria, que le va a servir de excusa a ese Congreso para no hacer nada, y que le va a servir además a una administración republicana enemiga de la anexión para plantearse la posibilidad de echar a andar ese proceso de descolonización, no hacia la anexión de Puerto Rico, que tendría
que acompañarse no solamente con una supermayoría que no obtuvo la estadidad en las urnas, más de 2/3 partes. Tendría que acompañarse también con un plan para alinear el sistema contributivo del nuevo Estado al sistema federal, y tendría que acompañarse también con, como yo les he dicho ya, con la completa aculturación, asimilación e integración de Puerto Rico al resto de la Unión en igualdad de condiciones al resto de los estados, y donde Puerto Rico sea igual para los estadounidenses que como cualquier otro estado, donde no haga falta tratamiento especial. Mientras que para la independencia o la soberanía, pues el argumento desde el punto de vista republicano es mucho más sencillo. Y por eso en la entrevista que le hace el Nuevo Día sobre el futuro de la alianza y si la alianza va a continuar promulgando la descolonización o si regresarán al mensaje de la independencia, Juan dice sin contestar: eso va a depender de los cambios y los desarrollos que se den en Washington, D.C., porque no hay duda de que, como nunca antes, el terreno es más fértil para la idea de la descolonización y la soberanía de Puerto Rico que para la propia anexión, a pesar del resultado electoral. Porque la voluntad política en Estados Unidos se aparta de la anexión. La voluntad política de la nueva administración Trump es contraria a la anexión. Y se habla ya de reducir el costo del territorio en términos de fondos federales, de rescindir programas federales. Lo hemos discutido en este podcast. Entonces, la visita a Washington es una manera de adelantarse o de tomarle la ventaja, la delantera, cuando lleguen los resultados certificados de Puerto Rico, cuando llegue el 57%, cuando lleguen los anexionistas a pedir con su 57% la anexión, y allá le van a contestar: bueno, pero hay un 43% que quiere la soberanía. Y por lo tanto, ¿cómo trabajamos con un Estado en el que más de una tercera parte no quiere integrarse a la nación a la que ustedes piden anexión? Son temas interesantes, pero no tengo la menor duda de que los vientos en Washington han cambiado y en Puerto Rico también. Y Dalmau lo está leyendo y está hablando donde realmente se toman las decisiones. Seguimos mañana.